después de que usted paga un crédito, bueno, es un gran alivio, uno dice, ay Dios mío, qué dicha, qué gran bendición, pero usted tiene que hacer un trámite que es levantar el gravamen y hoy le vamos a explicar justamente cómo es ese proceso registral. Está con nosotros el licenciado Juan Pablo Jiménez, que nos va a orientar. Licenciado, después de pagar, ¿verdad?, el crédito de la casa o del carro, ¿por qué es necesario levantar un gravamen? ¿Qué implicaciones tiene no hacerlo? Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio tan importante. Y bueno, antes de contestar su pregunta, es muy importante decirle a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando qué es un gravamen. Y bueno, el gravamen lo tenemos que entender como una garantía. ¿Qué pasa? Que cuando yo compro un carro, una moto, un cuadraciclo o una propiedad, entonces quien me presta el dinero tiene que asegurarse que el deudor le va a pagar. Entonces hace una anotación que se llama gravamen y que es una garantía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo como persona deudora no levanto ese gravamen, el acreedor no lo va a levantar. Claro, entonces, ¿qué implicaciones tiene no hacer este proceso? Bueno, vea, en Costa Rica tenemos un principio que se llama el principio de publicidad registral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cualquier persona en Costa Rica que tiene acceso al registro nacional puede ingresar y puede verificar la información que hay en una propiedad, en un vehículo. Entonces, llegan a la oficina muchos casos de estos, ¿qué nos pasa? Y la persona quiere vender, por ejemplo, un vehículo y ya tiene comprador. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento se da cuenta que la deuda que canceló hace 2 años, 3 años atrás, todavía está activa. Claro. Entonces, al momento que le dice a la persona compradora que todavía está esa anotación, el comprador dice, mejor ya no hagamos esta compra, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales implicaciones que tiene, principalmente a la hora del propietario querer vender su vehículo, querer vender su propiedad. Licenciado, ¿qué es la certificación de saldo y en qué momento la persona que tiene una deuda se la tiene que pedir al acreedor? Sí, precisamente es una certificación, es un documento, generalmente es una hojita, donde, bueno, cuando la persona ya ex deudora finaliza su último pago, entonces se debe acercar a donde el acreedor para solicitarle esa certificación donde haga constar que ya no debe nada, claro, ¿verdad? Entonces, es un documento donde dice, esta persona ya no tiene ninguna obligación, o como se conoce popularmente como una carta de descargo de responsabilidad, precisamente porque es un descargo de responsabilidad para seguir pagando esa obligación y para liberar precisamente esa garantía que llamamos gravamen. Don Pablo, ¿cómo funciona eso? Porque, por ejemplo, alguien que tiene un crédito de una casa y paga 300,000 colones al mes, en su último pago llega, paga 300,000, pero le suman otras cosas. ¿Qué es lo que le suman? Sí, en estos casos nosotros tenemos que verificar al momento que realizamos una compra por medio de una hipoteca o una prenda, leer todo de forma consciente. ¿Qué quiere decir? Que entonces existe un concepto que se llama capital, que es el monto original de la deuda, pero también existen los intereses, que es un monto accesorio que tenemos que pagar. Entonces pasa mucho que las personas se dan cuenta que el crédito era, por ejemplo, por 7 millones. Y dice, bueno, es que yo llevo 5 años pagando esta deuda y se ha disminuido solo 100,000 colones. Precisamente es que se tiene que asesorar a la hora de sacar ese crédito para verificar cómo funcionan esos intereses corrientes y en qué momento entonces se va a cancelar la deuda. Licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está, ¿verdad?, pagando mensualmente? ¿En qué momento tiene que cambiar la escritura? O sea, ¿en qué momento tiene que solicitar este documento? Bueno, este documento es la certificación de saldo en cero o carta de descargo de responsabilidad. Esa se va a solicitar una vez se haga el último pago, ¿verdad? Y entonces es importantísimo que las personas que nos estén viendo y escuchando sepan que lo tienen que solicitar ellos, ¿verdad? A solicitud de parte, porque precisamente la persona acreedora no les va a expedir eso de oficio,
sino que a partir del último pago que se realiza es ahí donde se puede solicitar la certificación. Claro. Con respecto a la escritura, ¿verdad? ¿Debo de buscar un notario para que me pongan ya una nueva escritura, digamos, después de una deuda? Eso que usted pregunta es muy importante, porque con esa certificación es que la persona va a buscar a un notario público. El notario público tiene que dar fe de todo eso que está viendo. Es el fedatario público designado por el Estado para hacer ese trámite en específico. Entonces, se realiza la escritura y a partir de ahí se concerta una cita con la persona acreedora para poder realizar ese levantamiento, ¿verdad? Que posteriormente se va a presentar ante el registro y es precisamente por medio de una escritura pública que se realiza, de tal forma que si una persona quiere levantar ese gravamen no lo puede hacer por sí solo. Licenciado, ¿eso lo hace el abogado o el notario del banco o yo tengo que llevar el mío? Eso generalmente cuando es en un banco, por ejemplo, una asociación solidarista, una cooperativa, una mutual, entonces generalmente ellos tienen sus abogados y también tienen sus gerentes, que lo podemos ver en la práctica que se hace por medio de sus gerentes. Entonces lo que uno como notario hace es que realiza un borrador de la escritura, ¿verdad? Y entonces a través de eso concerta esa cita con el gerente o con el abogado, se presenta a las oficinas, tiene que revisar que todo esté al pie de la letra, las calidades del exdeudor, las calidades del banco, la asociación solidarista, quien sea el acreedor, ¿verdad? Y hacer la firma de la escritura. Silsa, a través de nuestro Facebook, nos pregunta que en cuánto tiempo debería la empresa o el banco entregar la carta de descargo. O sea, ella la solicita y cuánto tiempo después se la tienen que entregar. Vamos a ver, en realidad, por una buena práctica de la empresa, debería ser inmediatamente, ¿verdad? Cuando la persona lo solicite, porque ya no debe nada a esa empresa, ¿verdad? Entonces, una vez se hace el último pago, en ese momento el deudor o ya el exdeudor o exdeudora debería acercarse a esa empresa y solicitar esa certificación de saldo en cero o carta de descargo que se la deberían de entregar ese mismo día, o en la práctica se acostumbra que algunos dicen, bueno, se la entregamos en 15 días o 22 días, pero debería ser en ese preciso momento. Vea qué interesante lo que nos pregunta Omar a través del Facebook. Dice que cuánto más o menos se demoran en estar una persona manchada en alguna de estas tiendas, digamos, que venden electrodomésticos, que es otro tipo de deuda, digamos, pero es deuda al fin. Él dice que él lo llamaron, él ya pagó, él ya firmó, pero le sigue pareciendo que sigue manchado. Bueno, tenemos que hacer un hincapié en esa pregunta porque en Costa Rica existen protectoras de crédito, ¿verdad? Hay diferentes, son bastantes. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno tuvo una deuda, esas protectoras de crédito, entonces las van a registrar. De tal forma que entonces yo me quiero comprar un carro o una casa y voy a hacer un trámite a un banco o a donde sea, entonces eso va a salir en las protectoras de crédito. ¿Qué es lo más correspondiente? Que también se solicite una rectificación de datos ante esas protectoras de crédito para que ya ahora sí no les haga como una deuda pendiente, sino que les haga como una deuda ya pagada, o por el contrario que no les salga. Del todo. Ahora, en el levantamiento del gravamen, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona asegurarse que ya su bien, la casa, el lote o el carro, es completamente suyo? Bueno, se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? Una de ellas es que la persona entonces puede acercarse personalmente al registro y comprar una certificación literal de la propiedad donde va a ver todos los cambios y modificaciones que se hicieron antes y después de ese trámite, precisamente el levantamiento de la prenda o de la hipoteca. Pero también lo puede hacer en línea si tiene un registro y si lo sabe usar, el registro del registro nacional, ¿verdad? En la página. También lo puede comprar en línea o le puede decir al notario que eligió que le realice la compra de la certificación literal.
Si en eso yo veo que todavía tiene, digamos, como alguna anotación o algún gravamen, licenciado, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer? Vea, es una pregunta muy importante porque nosotros presentamos la escritura y a partir de ahí hay que contar 8 días hábiles para que ya salga reflejado ese cambio. ¿Qué es ese cambio? Por ejemplo, que antes de la escritura y de la presentación vemos que salían algunos datos como cuál es el monto de la deuda, cuándo inicia el plazo, cuándo vence, quién es el acreedor, quién es el deudor, toda esa información. Entonces, después de ese movimiento, esa información ya no va a aparecer. Eso debería hacerse en 8 días. ¿Qué pasa? Que si existen en la escritura algunos errores que son subsanables y que no cambian la sustancia de la escritura, entonces el registrador va a decir, tiene estos defectos, tiene que subsanarlos. Entonces el notario los va a corregir, los va a subsanar. Y en otros casos, en el peor de los casos más bien, el registrador podría cancelar esa escritura si existe en la escritura precisamente un error que cambie la sustancia de la escritura, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la persona que está haciendo el trámite tenga una buena comunicación con el notario, siempre que estén en una buena comunicación para conocer en qué estado está el trámite. Dice Mavi que le manda saludos, que un excelente abogado. Dice también Sonita que ella hace un tiempo compró un celular, que ella lo canceló por completo, pero que aún así sale manchada. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Esto podría impedir, por ejemplo, adquirir otros bienes, una moto, un carro, tener acceso a crédito de una casa? Bueno, entonces aquí lo que hay que ver es si esa persona tuvo algún tipo de atraso, porque ¿por qué sale manchado, verdad? Uno de los motivos de las personas para que salgan manchados es precisamente que hayan tenido un retraso. Si esa persona ya pagó esa deuda, entonces lo que tiene que realizar es solicitarle precisamente a esa empresa o a ese banco que realice esa rectificación para que ya no salgan esos retrasos o ese plazo en mora. Ahora bien, también puede acercarse mediante un abogado y solicitar una rectificación de esos datos, como lo decíamos anteriormente. Claro. Vea, dice Nancy que ya ella terminó de pagar una deuda de un bono de crédito de vivienda, ¿verdad? En una entidad. Dice que ella pregunta más bien que si tiene que pagar un abogado para quitar los gravámenes o puede ir ella personalmente solita y quitarlo. Todo lo que aparece en el registro nacional de la propiedad, eso debe ser levantado mediante un notario, ¿verdad? El notario es la persona designada por el Estado para poder solicitarle al registro que haga cambios en una propiedad, que haga levantamientos en un vehículo de algún gravamen. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, ella no puede ir simplemente al registro y decir necesito que me quiten esta anotación o este gravamen, ¿verdad? Tiene que hacerlo por medio de notario. Funciona diferente, digamos, en el caso de Nancy, ¿verdad? Si es un banco, si es una mutual, si es una asociación solidarista, la caja, por ejemplo, hacer ese cierre de deuda diferente según donde uno pide el crédito. Es totalmente igual, ¿verdad? Porque estamos encontrándonos con una persona deudora, es decir, una persona que tiene una deuda, y una persona acreedora, una persona física o jurídica que prestó dinero, ¿verdad? Entonces la figura no cambia y tampoco cambia el fenómeno o la característica que es ese gravamen. Siempre que se preste dinero por medio de una prenda o una hipoteca, se va a generar esa garantía real, ¿verdad? Porque el deudor se tiene que asegurar, el acreedor se tiene que asegurar que el deudor le pague esa deuda. Claro. Si genera algún incumplimiento, el deudor con esa garantía puede solicitar sus derechos en vía judicial mediante algún proceso cobratorio. Licenciado, cuando uno, ¿verdad?, hace este proceso y ya cree que va a pagar su última cuota, a veces quedan como ciertas cosas. Pueden quedar cosas pendientes, tal vez que uno no se fijó, no le dijeron, no preguntó. Bueno, las ciertas cosas que pueden quedar precisamente es ese gravamen, porque cuando usted realiza
el último pago, aún va a estar ese gravamen ahí. Entonces, cuando uno solicita una deuda y le imponen ese gravamen, esa garantía, lo único que va a aparecer sobre ese vehículo, sobre esa motocicleta, sobre esa propiedad, sobre esa casa, es ese gravamen, es lo único que tiene que aparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es pagar la última cuota y el proceso siguiente sería entonces pedirle a ellos que nos quiten el gravamen para ver si tengo que llevar o no un notario. Exactamente. Vamos a ver, después de la última pago que se realiza, la persona tiene que acercarse donde el acreedor para solicitarle únicamente esa certificación de saldo o la carta de descargo, y con eso el paso siguiente es acercarse al notario de su elección. Claro. De ahí en adelante es el notario el que realiza todo lo demás, ¿verdad? El que concerta la cita con el acreedor. Y un detalle importante es que esta escritura solo la va a firmar el acreedor. El deudor no la firma, sino es únicamente el acreedor que va a decir: es cierto, ya esta persona no me debe y autorizo para que se levante esta anotación, este gravamen. Vea qué interesante lo que pregunta Katia en el Facebook. ¿Qué sucede si pasan un montón de años, verdad, de que ya se pagó la deuda y se canceló por completo, pero no se fue a quitar el gravamen? O sea, no lo quitó de la propiedad. ¿A qué se expone? Sí, principalmente podemos ver estos casos que son casos diarios de la oficina, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, que la persona canceló la hipoteca que duró 20 años, 30 años pagando, ya se siente contenta, ya se siente una persona realizada y entonces dice: bueno, quiero vender mi propiedad, ya la voy a vender. Y tiene ese comprador. Entonces resulta que a la hora que llega donde el notario y le hace todo el estudio registral para conocer qué es lo que tiene la propiedad, si tiene cargas municipales, si tiene alguna anotación de embargo por concepto de algún cobro judicial o de algún embargo de un proceso civil, agrario, penal, lo que sea, entonces en ese momento esa persona se da cuenta que ya canceló la deuda pero no ha levantado el gravamen, y es ahí donde entonces tiene que buscar a un notario para que le haga la anotación, para que le haga, el levantamiento de ese gravamen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo implicación tiene esa? Que muchas personas saben que finalizaron de pagar, pero no conocen que tienen que levantar esa anotación. Juan Pablo Jiménez, abogado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable.